Siempre que pensamos en ahorro o inversión, Gastón, siempre pensamos en mucha plata. Exacto. Y el aguinaldo no pasa a ser mucha plata, justamente. El aguinaldo es un pequeño salvavidas Sí, que... O te lo- cuando hablo de salvavidas te estoy hablando también de reventar la plata en sí, algo sí, que decís, sí. sí, sí, total, este es el aguinaldo, ¿no? Sí, ¿Entendés? Y te compras la tele sí, que totalmente. que no te tendrías que haber comprado con tu sueldo. Y decís, o, como decís, vos pagás una deuda. O decís, pero ¿en qué voy a invertir yo 15.000 pesos, por ejemplo? Totalmente, totalmente pasa eso y un poco está bueno esto que traes a colación, porque mucha gente piensa en el aguinaldo como si fuera como un regalo, como algo que llegó o que te dieron y al final es parte de tu laburo, es parte de tu sueldo y deberías tratarlo como tal. A lo que voy es, no está tan bueno pensar en reventarlo automáticamente en una tele. Si con tu sueldo del día a día no lo harías, ¿por qué lo harías con el aguinaldo? Que al final te costó el mismo trabajo, es parte de tu remuneración el aguinaldo, ¿no? Entonces, primero y principal, pensar eso, no es un regalo, tuviste que trabajar para eso. Pero sí es verdad que se siente como un regalo porque es un adicional que no tenemos todos los meses que nos llega y está bueno poder destinarlo a algo. Yo ahí para ordenar un poco y empezar de menos a más, diría, volviendo al tema de alguien que tenga deudas y demás, yo creo que es una gran oportunidad el aguinaldo para, en vez de decir, ya estoy endeudado, me llevo esto, me doy un gustito, me compro una tele, me voy de vacaciones o lo que sea, poder decir, voy a empezar, aunque sea, a adelantar cuotas de lo que debo, porque hay que entender que es matemática pura el tema de ver plata y tener deudas. Cuanto más tiempo yo extiendo esa deuda y no voy adelantando lo máximo que puedo, más plata se me genera de deuda porque los intereses se generan sobre el capital más la deuda ya generada y así va creciendo como efecto bola de nieve. Entonces, cuanto antes podamos cortar el cable rojo de la deuda, mucho mejor. Te hago una pregunta de paréntesis. Dale. ¿Hay una dinámica de deuda que nos acostumbra a vivir con una deuda? Digo, nosotros mismos no, es como una especie como del entregarse. Sí. Y decir, hoy en día vivir con deuda, y con los números que acabas de tirar, Totalmente. es decir, vivir con deuda es parte de vivir. Y yo me voy Sí. a morir un día y claro, voy pagando los puchitos que voy pagando en vida, pero que la deuda después se la cobren a... Sí, yo creo que está bastante estandarizado y yo creo que tener cierto nivel de deuda bajo control, ¿a qué me refiero con esto? Pedir un préstamo para comprar una casa o comprar una, no sé, heladera en cuotas e irlas pagando a tiempo, eso cataloga como una deuda hasta que terminas de pagarlo, pero es una deuda controlada y que puede ser hasta saludable que así lo hagamos porque pocos de nosotros vamos a tener el dinero para ir a comprar una casa cash o comprar un gasto inesperado grande también. Entonces, hasta cierto punto no hay que tampoco demonizar la deuda como tal, pero es una herramienta. Fuera de eso, yo creo que hay mucha gente que está muy acostumbrada a esto y lo da como es lo normal y mi padre, mi madre, todo el mundo estaba así en esa misma situación, entonces sigo con esa misma esquema, que es un poco peligroso y se puede ir de control muy rápidamente, ¿no? Habría que, en ese caso, intentar salir lo antes posible, porque si bien es verdad que podemos bicicletear, como se dice, la deuda y patearla, pagar los mínimos y irla llevando, la realidad es que mentalmente te está sacando un poco de espacio, de RAM de la cabeza, ¿no? Tengo 50.000 preguntas con respecto a las deudas, pero guardémoslo para otra columna, Dale, porque si no nos vamos del aguinaldo. Dale, ¿Está perfecto, bien? perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, el que tenga deudas, yo creo que el mejor destino que podemos darle al aguinaldo es empezar a sanear algunas deudas. Esto nos va a dejar mucho mejor. En segundo paso, el que quizás ya no tiene deudas, yo creo que lo que puede estar bueno es, si no estamos todavía generando el hábito del ahorro, puede ser como un golpe, como cuando enchufás el auto a la batería y arranca, Sí. para el ahorro, porque ya no es, capaz el que ahorra 500 pesos por mes dice, ¿para qué voy a agarrar 500 pesos? Pero bueno, ahora si te llegaron 10.000, 15.000, 30.000 o lo que sea que te llegue de aguinaldo, ya arrancás con un monto que suena a más tentador. Una linda base. A una linda base, exactamente, que esa linda base se puede transformar en lo que ya hemos mencionado más de una vez del tema del fondo de emergencia, que me parece clave para vivir tranquilos, por un lado, y por otro lado, para que sea la base que nos permita después de armado eso, empezar a invertir. Recordando, el fondo de emergencia era guardar de 3 a 6 meses de tus gastos habituales. Esto incluye alquiler, no sé, el colegio de tus hijos, la comida, la luz, todo lo que pasa habitualmente. Intentar apuntar a tener 3 a 6 meses de esos gastos guardados.
¿Esto para qué? Para tranquilidad mental. Para que se rompe el auto, tenemos de dónde sacar plata para pagarlo, se rompe la heladera, nos echan del laburo o lo que sea, tener un colchoncito y un tiempo de 3 a 6 meses para poder acomodar el cuerpo y que no nos agarre desprevenidos, que eso nos puede llevar a deudas. Entonces, no va a ser que con el aguinaldo, con un aguinaldo, guardamos 3 meses de gastos, por supuesto, pero sí puede ser la base y el inicio. Entonces, empezar ese ahorro puede ser muy bueno, pero como todos sabemos, solamente ahorrar tampoco es una gran idea por el tema de la inflación, que si bien está en rangos meta y está controlada hoy en día en un 5% anual, lo que significa eso es que básicamente si yo tengo pesos parados en mi cuenta de banco que ahorré, porque tuve la buena disciplina, ahorré el aguinaldo, pero si lo dejo quieto ahí, estoy perdiendo hoy 5% por año de poder de compra. Llevando a términos muy sencillos, eso de la inflación por las dudas, la definición técnica es el aumento generalizado de los precios, no sé qué, pero la parte práctica, todos sabemos que un refresco valía 100 y ahora vale 105 o 110, las cosas van subiendo de precio. Sí. Si todo sube de precio, pero mi ahorro queda estático en la cuenta de banco, pierdo poder de compra mes a mes, día a día, año tras año, voy perdiendo dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya con este monto que decíamos recién, 15.000, 20.000, 30.000 pesos o lo que sea que nos llegue de aguinaldo, ya vamos a poder hacer inversiones. La gran mayoría de bancos de Uruguay nos van a permitir desde 20.000 pesos hacer inversiones sencillas, lo cual es una buena idea, y en algunos bancos inclusive con menos plata también. Por ejemplo, una inversión súper básica, que no es capaz mi favorita, pero que puede ser muy útil igual, es por ejemplo los plazos fijos, que todos conocemos y que todos los bancos tienen. Donde ahí básicamente lo que hacemos es resignar al gasto inmediato y lo ponemos, como dice la palabra, fijo, que no lo podemos sacar durante lo que sea, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea, y con eso lo que estamos apuntando es a intentar que nos den, a cambio de no gastarlo hoy, una rentabilidad que nos cubra la inflación y en lo posible nos deje un poquito más de rentabilidad. Ahí puede surtir un efecto parecido si tenemos la posibilidad de adquirir unidades indexadas, que como sabemos se van autoajustando con el IPC, con lo que es el índice de precios. Entonces puede ser un buen lugar para, en vez de estacionar la plata en un lugar donde pierde valor, estacionarla en algún lugar donde aunque sea me mantenga el poder de compra, idealmente que me lo pueda incrementar, ¿no? Ahí para incrementar tenemos varias opciones. Puede ser mismo un plazo fijo. Si encontramos, por ejemplo, el plazo fijo en unidades indexadas que nos da 1 o 2% por encima, estamos ganando 2 puntos reales por encima de inflación. Puede ser, si no, por ejemplo, que también hemos comentado en alguna otra columna, lo que sería, por ejemplo, las letras de regulación monetaria. Podemos también comprar esas, que hoy nos pagan en el orden del 8 o 9%, según la comisión que paguemos. Y ahí estamos 3 puntos más o menos por encima de la inflación. Todo esto de encima de la inflación es para enfatizar que es un rendimiento real y no es un rendimiento que busca empatar nada más. Buscamos empatar por un lado contra la inflación, pero incrementar el poder de compra. Esto obviamente es lento, ¿no? O sea, si vamos por algo tan conservador y tan seguro, vamos más que nada a empatar y a ganar muy poco. Ya si quisiéramos pasar al siguiente nivel, y también con los montos que mencionábamos recién, 10.000, 15.000, 30.000 o lo que sea, podemos invertir en cosas un poquito más arriesgadas, pero que también nos den un poquito más de retorno, ahí sí apuntando a algo un poco más rentable. El momento que estamos viviendo, este nivel global, sí. ¿Cómo tenemos que pararnos frente a nuestra economía? Porque a veces uno también comete el error, ¿no?, de pensar en lo macro y decir, en lo macro lo mío no juega, pero el problema es que sí juega, porque juega lo tuyo, lo de tu vecino, lo del vecino de tu vecino, lo de todo el mundo. Es decir, totalmente. Tu plata, por más poca que sea, forma parte de una maquinaria 100%. Que se ve afectada para bien o para mal. Sí, totalmente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocerlo y saber que hay cosas que suceden, como hablábamos recién, por ejemplo, de la inflación. Yo no tengo nada que ver con eso, ni parecería que no me afecta tampoco a nivel diario, pero sí me afecta. Y lo mismo con las inversiones. El clima de inversiones hoy en día está un poco picante, por decirlo de alguna manera, por algunas situaciones que han habido de ilícitos y en los mercados financieros de Estados Unidos, por ejemplo, por movidas de Trump, China, los aranceles y qué sé yo. Entonces mucha gente se paraliza al respecto de eso, pero esa parálisis más que nada responde a no entender mucho qué está pasando, ¿no? O decir, bueno,
como leo los titulares de diarios por ahí, que está pasando tal cosa y que me da miedo, le escapo por completo. Ahí lo que hay que entender, para mi gusto, es entender que no todas las inversiones son iguales y que para mi gusto, y esto debería ser así siempre hay una inversión acorde para cada persona, para cada perfil, para cada objetivo, solo hay que buscar cuál es esa inversión. Si te da miedo, por ejemplo, lo que pase con Trump o deje de pasar, capaz que la bolsa o las criptomonedas no son tu mejor opción y puede haber otras cosas más seguras. Y en un país chico como este te conviene estar del lado del Estado, por ejemplo, a la hora de invertir, te pregunto en letras, te pregunto, las nombrabas hace un rato, trabajar con el Banco Nacional, trabajar con lo nacional, porque ¿qué pasa? Capaz que hasta estamos pasando, vos mismo dijiste, se han dado situaciones picantes. Yo creo que hay mucha gente que se amargó muchísimo por lo que le pasó. Totalmente. Y no solamente por lo que le pasó, sino por todo el entorno de esto. Estamos hablando de la producción nacional de una empresa, estamos hablando de Conexión Ganadera directamente. Yo no quería nombrarlo por las dudas. No, pero ya no pasa nada. Pero estamos hablando de producción nacional, producción tradicional, digo. El petróleo... Sí, que no solo Conexión, hay muchos ganaderos más, aparte de Conexión, y sobre todo lo que genera esto es un desenlace en cadena, digamos, de gente que está inclusive retirando inversiones de cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con ganado. Porque se apretaron. Por miedo o porque un familiar quedó patas para arriba porque se quedó sin dinero, porque dependía de eso para su jubilación, para su sustento. Entonces, genera una situación muy complicada de miedo, nerviosismo y de eso, ese sentimiento, digamos, de decir, prefiero sacar todo, tenerlo cash o tenerlo en el banco o tenerlo en algún lado donde no corra riesgo. Pero el problema que no está viendo mucha gente es que también es un riesgo tenerlo ahí, muriendo contra la inflación si no hacemos nada, ¿no? Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo que si queremos ir por algo bien conservador y que no nos dé miedo, yo creo que puede ser una gran idea ir por emisiones locales del Banco Central, del gobierno de Uruguay, digamos, de cosas que el respaldo no es una empresa ni un privado, sino que es algo estatal o gubernamental, ¿no? Eso es importante. Estaba pensando en el respeto que vos hacías que le tuviéramos al aguinaldo como parte de nuestro sueldo. Sí. Y estoy tratando de entender, así con mi ciencia gaucha en contra de tus ciencias en lo que tiene que ver con las finanzas, si nos conviene hacer como que el aguinaldo no existe. Bueno, sería ideal. ¿No? Y decir, mira, yo hasta ahora he vivido con esta plata, apretado, no apretado, que esto que el otro le he cuidado, esta plata la pongo acá. ¿Qué pasa con el tiempo como aliado también? Exactamente, y me das el pie a algo que quería comentar también, que parte de una pregunta que me llegó de alguien que ve mis videos, que me escribió y me dijo, te digo así claramente, mi aguinaldo son 30.000 pesos y este año es el primer año que no lo tengo ya hipotecado de antes, como decía hoy, ya lo tengo disponible para ahorrar o invertir, 30.000 pesos. ¿Qué puedo hacer? Mi respuesta primera fue, la buena noticia es que hace capaz 10 años o más, 30.000 pesos capaz no puedes invertir en mucha cosa. Eran pocas las cosas en las que podés invertir. Hoy es al revés. Son pocas las cosas en las que no podés invertir con 30.000 pesos porque cualquier persona desde su celular con 3 clics en una aplicación puede invertir en lo que quiera. En oro, en criptomonedas, en acciones, en bonos o lo que vos quieras. Esa es una linda otra columna, saber lo de los montos, ¿no? Porque siempre que pensamos en montos de inversión, pensamos en guitas que para nosotros son ajenas. No, hoy en día yo te diría, para invertir internacionalmente, capaz que inclusive con $200 o $100 podés hacerlo. Alguna misión local de Uruguay puede ser que te pida un poquito más, 20.000 pesos, 30.000, 50.000, 100.000 pesos, pero no está mucho más que eso en general, podemos acceder a todo. Y algo que le respondía más allá a esta persona, más allá de en dónde específicamente poner la plata, porque no doy ese tipo de respuestas obviamente sin conocer a la persona y demás, no se puede, pero le respondía que si por ejemplo esta persona se informa un poco y empieza a invertir en bolsa, por ejemplo, en algo diversificado y pasivo, algo que no requiere ser ni un genio, ni elegir acciones y saber cuál es la siguiente Apple que se va a despegar, no. Es hacer 3 clics en algo con mucho histórico. Yo le mostraba, por ejemplo, que 30.000 pesos de aguinaldo, si invertimos ese monto, ¿no? 30.000 pesos, que son unos $700. Tenemos 2 veces por año, esto, o sea, son $1.500 por año. Si invirtiera esta persona desde sus 35 a sus 65 años, o sea, 30 años de inversión, poniendo todos los años $1.500. Esto sin tener en cuenta que idealmente su aguinaldo subirá con el correr del tiempo y podrá invertir más. Pero si invirtiera $1.500
por año durante 30 años, ese aporte serían $45.000 que aportó, digamos, pero eso se transformaría en $259.000. O sea, hay 200 y pico de mil dólares de ganancia que se generaron justamente por lo que mencionabas recién del tiempo, que es un factor clave. Porque este escenario está calculado en base a que ganes un 8 o un 10% anual en este ejemplo puntual, que un 10% anual capaz que no suena a tanto, o sí suena a mucho, depende cómo lo veas, pero en un año capaz que no es mucho. Bueno, no gané nada. Puse $1.000 y gané 100, listo. No parece mucho. Pero con mucho tiempo para adelante, con interés compuesto, que ya hemos también comentado antes, se puede hacer un efecto bola de nieve bien interesante, al que todos podemos acceder sin ser ningún genio matemático ni de las finanzas. Esa es la parte que quiero enfatizar, y es que cualquier persona puede y debe invertir. Solamente tiene que informarse de alguna cosa particular que le pueda servir para su objetivo y perfil. Siempre es un placer hablar contigo y uno aprende realmente. ¿Dónde te encontramos, Gastón? En todas las redes como Finanzas Gastón. Un placer siempre. Muchas gracias.